¿Acaso es verdad que Charlotte es nada menos que el hijo de Yamoshi? El Saiyajin de raza pura Charlotte es uno de los personajes más nuevos e interesantes creados por Akira Toriyama, el cual de una manera bastante extraña nunca apareció ni en el manga ni en el anime de Dragon Ball, sino que se trata de un personaje que fue creado originalmente para los videojuegos. Sin embargo, has de saber que este personaje también forma parte del canon de Dragon Ball, pues habría sido dibujado directamente por Akira Toriyama, y los lineamientos de su historia habrían sido dados también por este mismo autor. Y la verdad es que se trata de un personaje antiquísimo, el cual habría vivido nada menos que en la época de los Saiyajin del planeta Salar. Y eso no es lo más asombroso de todo, sino que estaría relacionado directamente al legendario Yamoshi. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cuál es la relación que existe entre Charlotte y Yamoshi? ¿Y acaso podría ser verdad que se trata nada menos que de su propio hijo? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Recientemente se ha anunciado la inclusión de Charlotte dentro de los personajes del videojuego Dragon Ball Z Sparking Zero, lo cual de alguna manera ha llamado la atención de muchos fans, pues se trata en teoría de un personaje no canónico. Y si bien es cierto jamás pudimos ver una aventura de este personaje dentro de las historias canónicas de Dragon Ball, eso no quiere decir que dicho personaje no pertenezca a su lore o a su historia, ya que la situación de Charlotte es muy parecida, por ejemplo, al personaje de Bomi, la cual también había sido creada para los videojuegos, pero que se sabía que Akira Toriyama también la consideraba dentro de su historia. Y finalmente pudimos ver cómo se volvía 100% canónica en la película Dragon Ball Super Super Hero, donde se nos muestra una imagen de ella, como la esposa del Dr. Maki, y por lo tanto, la abuela del Dr. Gedo. Pero, ¿quién es exactamente Charlotte? ¿Y qué es lo que podemos saber de este personaje? Pues ciertamente la historia de la creación de este personaje se remonta aproximadamente al año 2018, cuando Bandai deseaba crear un nuevo videojuego. Sin embargo, deseaba un nuevo protagonista que fuera el centro de todas estas aventuras. Es entonces cuando Bandai se acercó directamente a Akira Toriyama y le pidieron que creara un nuevo personaje, el cual tenía que pertenecer al universo de Dragon Ball, pero al mismo tiempo tenía que ser alguien completamente nuevo, y de esta manera tomar el papel principal de dicha aventura. Fue así como Toriyama, luego de pensar un poco, presentó un nuevo diseño a Bandai, dando como resultado un nuevo Saiyajin conocido como Charlotte. Sin embargo, el maestro Toriyama les dijo algo bastante importante, que era necesario que este personaje perdiera la memoria, de modo que no podría saber prácticamente nada de su pasado, ya que al tratarse de un personaje canónico, era importante que no se revelara nada del origen de dicho personaje. Y de esta manera, tampoco revelar datos que fueran demasiado importantes en el lore de Yamoshi u otros secretos del origen de los Saiyajin. Bandai estuvo 100% de acuerdo con estas condiciones, por lo que desde un inicio del juego nos encontraremos con un Charlotte que ha perdido por completo la memoria y prácticamente no sabe qué es lo que hace en ese sitio. Sin embargo, a lo largo de este título podremos ir descubriendo algunas escenas especiales, en las que de una manera muy limitada, Charlotte comienza a recordar unas cosas bastante importantes, las cuales al mismo tiempo nos revelarían más del mundo de Dragon Ball, y también del pasado del mismísimo Yamoshi. Pero entonces, ¿qué es lo que sabemos de la trama o de la historia del gran Charlotte? Pues ciertamente tenemos bastante información que nos revelaría su conexión directa con el planeta Salat, y también con el legendario Super Saiyajin Dios original, pues la historia de Charlotte habría tomado lugar varios miles de años en el pasado, en los tiempos en que los Saiyajin aún no habían llegado al planeta Vegeta, y eran conocidos como los Saiyajin del planeta Salat. Se dice que la familia real de los Saiyajin de aquellos tiempos era realmente brutal y despiadada, y habían obtenido poderes que se perdieron a lo largo de los años, y que actualmente nosotros no conocemos. En aquellos tiempos antiguos, el legendario Yamoshi se había rebelado en contra suya, iniciando una revuelta y enfrentándolos cara a cara. Sin embargo, lamentablemente, luego de grandes batallas, el valiente Saiyajin de corazón justo terminó siendo derrotado, por lo que terminó perdiendo la vida en este combate. Sin embargo, antes de su muerte, Yamoshi había dejado nada menos que un descendiente,
otro Saiyajin de raza pura, pues el hijo de Yamoshi había heredado su espíritu feroz de combate, y también un corazón justo con grandes ideales. Es en este punto de la historia cuando comenzaría también la historia de Charlotte, un joven Saiyajin, el cual, según se dice, había nacido con grandes poderes, e incluso tenía dentro de su cuerpo el potencial oculto para liberar el Super Saiyajin Dios. En aquellos tiempos oscuros, los Saiyajin se habían convertido en una de las razas más temibles de todo el universo. Eran mucho más poderosos y feroces que los Saiyajin del planeta Vegeta que nosotros conocimos, ya que en este tiempo las familias reales tenían en la sangre la evolución de una casta guerrera salvaje, por lo que los guerreros de esta élite eran realmente despiadados y formidables. Sin embargo, como dije, se trataba de guerreros malvados, y que tarde o temprano llevarían a todo el planeta a su propia destrucción, por lo que los Saiyajin de corazón puro habían decidido poner sus esperanzas en Charlotte, ya que pensaban que él había heredado los poderes del propio Yamoshi, y que por lo tanto sería capaz de enfrentar y de superar a los Saiyajin malvados, logrando algo que ni siquiera el propio Yamoshi había conseguido. Esta sería la historia que Akira Toriyama habría escrito para Charlotte, y de alguna manera nos cuenta lo que sucedió después de la muerte de Yamoshi, durante los tiempos más oscuros de esta raza, y cómo es que pusieron sobre sus hombros esta carga tan terrible. Sin embargo, Akira Toriyama en ningún momento nos cuenta qué es lo que sucedió al final con este gran guerrero, si acaso alcanzó la victoria o por el contrario terminó siendo derrotado por sus terribles adversarios. Lo único que nos revela el maestro Toriyama es que Charlotte tenía un hermano gemelo, el cual era conocido como Giboulet, el cual aparentemente en cierto momento de su historia terminaría traicionando a su hermano y uniéndose a los Saiyajin malvados, aunque esto todavía no queda del todo claro, pues al igual que su hermano, no se conoce cómo es que su historia terminaría. En el videojuego, tanto Charlotte como Giboulet funcionan simplemente como viajeros espaciales, por lo que todas las aventuras que vivimos en este videojuego no son canónicas, sino que simplemente es como una especie de historia alterna exclusiva de los videojuegos, mientras que su asombrosa historia canónica todavía permanece en el misterio y posiblemente solamente Toyotaro pueda conocer para poder revelárnosla en un futuro. Pero entonces, ¿acaso es verdad que el poderoso Charlotte es nada menos que el hijo del legendario Yamoshi, el primer Super Saiyajin Dios original? Pues la verdad es que esto podría ser posible, ya que desde un principio el origen de Charlotte es bastante misterioso, por lo que simplemente se nos asegura que se trata de un descendiente de Yamoshi, lo cual en términos simples podría significar varias cosas, ya que incluso podría ser su propio hijo, su nieto o alguien que apareció unas generaciones más tarde. Por lo tanto, es teóricamente posible que Yamoshi sí sea su propio hijo, ya que si nos damos cuenta, están hablando de los Saiyajin malvados, los cuales aparentemente fueron los mismos que acabaron con el propio Yamoshi, por lo que no creo que haya pasado demasiado tiempo desde la derrota de este legendario héroe. Y no sería nada raro que su propia madre, la esposa de Yamoshi, es quien le haya contado la leyenda de su padre a su propio hijo, para buscar de alguna manera darle valor y que así enfrente a los Saiyajin malvados. Sin embargo, también debemos recordar un detalle muy importante. A Charlotte se le habla de Yamoshi como un personaje legendario, diciéndole que hace mucho tiempo existía un guerrero con poderes temibles, el cual ostentaba la fuerza del Super Saiyajin Dios, y que solamente otro guerrero con estos poderes sería capaz de enfrentar y de derrotar a los Saiyajin malvados de esta época. Y casualmente, ellos podían alcanzar este poder, pues eran descendientes directos de este personaje legendario. Aparentemente esta historia se le habría contado su propia madre a Charlotte cuando era solo un niño. Personalmente yo creo que no es el hijo de Yamoshi, sino que sería más bien su nieto, algo así como sucede en el caso de Bardock y el propio Gohan, ya que de alguna manera Gohan, el Saiyajin mestizo, es un descendiente directo del propio Bardock, por lo que sin ser su hijo, ha heredado gran parte de su fuerza y de su coraje. Así pues, podemos ver que Charlotte es un personaje mucho más interesante de lo que parece a simple vista, y la verdad es que me gustaría en algún momento conocer más de la historia de Yamoshi, quizá en un manga original creado por el propio Toyotaro, donde se puede explorar a estos nuevos personajes y al lore tan asombroso del mundo de Dragon Ball. Si te gustó este video, activa la campana, y si eres fan de Dragon Ball, te invito a visitar mi canal, donde seguramente encontrarás algo que te interese. Yo soy Kennel y esto es Kennel Play.